Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? El siglo XXI se anuncia como el siglo de la mujer. Por un planeta 50-50 en 2030. Así firma una de sus últimas campañas Naciones Unidas. En un mundo que cambia a ritmo vertiginoso, las mujeres necesitarán aún 80 años para alcanzar su última conquista. Todavía hoy, la desigualdad es una frontera que lo obstaculiza todo. Empoderar a la mujer es el gran objetivo, la llave que abre el verdadero nuevo futuro para todos. Nos recibe Michelle Bachelet, la primera directora de ONU Mujer y actual presidenta de la República de Chile. Señora Bachelet, no puedo ocultar la emoción que siento al estar en esta casa. Usted sabe muy bien que para los españoles, y sobre todo los españoles de una determinada generación, lo que pasó aquí en el año 73 forma parte de nuestra memoria sentimental, nuestra memoria política, nuestra memoria moral, ¿no? Es muy emocionante, he de decirlo, es muy emocionante. Supongo que para usted también, habida cuenta de que también su biografía personal está muy marcada, ¿verdad?, por lo que pasó aquí entonces, ¿no? Sin duda, sí. Para mí ha sido muy emocionante y continuar trabajando para cuidar lo que hemos logrado construir después de lo duro que fueron esos años ha sido un objetivo muy importante en mi vida. Pero también porque lo que yo le puedo decir ahora es bienvenido a la casa de los y las presidentas, que es una cosa novedosa en Chile. En fin, que hay muchas emociones, le he de decir, en este momento, en este encuentro con usted, Presidenta. Hemos venido a hablar de la mujer. La mujer, mirando hacia el futuro, pues va a determinar mucho de lo que el mundo sea. No ya de lo que el mundo de la mujer sea, sino de lo que el mundo sea. Sí. Usted ha dicho varias veces que el siglo XXI será el siglo de la mujer, ¿no? Y que pelear por la mujer no es una opción, sino que es una obligación. ¿Se reafirma en esta idea, Presidenta? Sí, fíjese, incluso si uno ve ejemplos concretos de países, es una necesidad vital. O sea, si usted piensa en países como Japón, donde hay poblaciones envejecidas, ¿no?, el que la mujer ya no solo estudie, porque hoy día estudian muchas mujeres japonesas, sino que pueda ingresar al mercado laboral y jugar un rol más sustantivo, va a tener una directa relación con las posibilidades de desarrollo económico de Japón. O, por ejemplo, uno podría decir en los países menos desarrollados, ¿no?, el rol que pueda jugar la mujer, tanto en lo político, en lo social y en lo económico, es clave para poder salir de ese nivel de bajo desarrollo. Y creo que yo siempre me quedo con una frase que me dijo un ministro nórdico, ¿no?, que era un hombre ministro de Mujer y de Igualdad. Y me dijo, nosotros somos ricos, somos un país rico. No, y no es por eso que hoy día tengamos igualdad de género.
Somos un país rico porque nos dimos cuenta que, siendo un país pequeño, de poca población, no podíamos perder la capacidad y el talento ni de hombres ni de mujeres. Y apostamos entonces, desde comienzo, a la educación de las mujeres, en fin. Y hoy día somos un país rico gracias a que tenemos esa contribución de hombres y No mujeres. solo entonces por justicia, sino incluso por lógica, porque es un buen negocio, digamos. Yo en inglés siempre decía que era lo justo que hacer, pero además era lo inteligente que hacer. Sí. Mire que estamos ahora celebrando la posibilidad que se brinda que en Estados Unidos tengan una presidenta, un presidente mujer, porque no sabemos todavía lo que ocurrirá en las elecciones en noviembre, pero ya parece que está clara la candidatura de Hillary Clinton. Eso sí que es importante. Usted es presidente de un país como Chile, pero una mujer presidenta en los Estados Unidos, después de un presidente de color negro, quiere decir que muchas cosas se mueven en una dirección correcta, ¿no le parece? Efectivamente, pero además porque conociendo a Hillary Clinton es una mujer brillante, muy calificada y muy preparada para hacer un gran rol como presidenta de la República. Además, a nosotras mujeres presidentas o primeras ministras siempre nos hace mucha ilusión que haya muchas más mujeres jugando roles en cargos de decisión, ¿no? En la política, en otras áreas. Si le pido una impresión panorámica del mundo, porque claro, venimos del primer mundo, digamos, donde se han hecho muchas cosas. La mujer ha alcanzado posiciones que nunca habíamos pensado que iba a poder alcanzar. Hasta el punto que hay mucha gente seguro que al comentar esta conversación dirá, ya vuelven a la carga con la tabarra de los derechos de las mujeres que ya han conquistado suficientes, ¿no? Mientras en otros lugares del mundo se viven situaciones absolutamente lamentables y desesperadas, ¿no? Como el siglo XIV todavía. El paisaje general del mundo, ¿cuál sería, presidenta? Mire, yo le diría, claro, si uno compara 100 años atrás ha habido avances muy importantes, ¿no? Tenemos mujeres en la política, tenemos mujeres jugando roles en la economía, tenemos mujeres muy activas en lo social. Pero eso es un panorama muy global, ¿no? Y comparado con 100 años atrás. Pero también cuando uno mira y se hace los cálculos de cuándo lograría llegarse, si no hacemos más cosas para aquello, a la igualdad de género en 80 años más, quiere decir que tenemos mucha tarea por cumplir. Y déjenme darle otro ejemplo. Europa, los países más desarrollados. Pero incluso en los países nórdicos, donde hay igualdad de género, donde hay permiso parental para hombres, la verdad que el porcentaje de hombres que toma el tiempo, llamémosle de posmaternal para cuidar a su hijo, todavía es relativamente poco, como un 18%, mientras el 75% de las mujeres son las que se quedan con su bebé y dejan de trabajar por un tiempo, ¿no es verdad?, para poder cuidarlo. Entonces, violencia contra la mujer hay en todas partes del mundo, incluso en los países más desarrollados. Diferencia de salario, incluso en Europa. Entonces, yo le diría, es cierto, tenemos más mujeres, pero todavía los porcentajes son bajos. A nivel mundial, solamente el 22% de los parlamentarios son mujeres. Solamente el 18% de los ministros o ministras son mujeres y sobre todo en sectores más bien sociales. Necesitaremos 80 años para determinado tipo de conquistas. Vamos directamente a la pregunta. ¿Basta dejar que avance de manera natural el fluir de las democracias en los países avanzados o hay que empujar de una manera específica a través de actos de discriminación positiva, por ejemplo, el famoso tema de las cuotas, ¿no? ¿Son necesarias las cuotas para poder empujar? Si no se empuja, no se alcanza la normalización. Lo que pasa es que, a mi juicio, no existe un avance natural. El avance natural es mantener un modelo que hace que las mujeres sigan siendo discriminadas, que haya brecha, ¿no es verdad?, que haya estereotipos. Hay que torcer el modelo. Claro, cultural sobre todo, ¿no? Entonces yo soy una completa y absoluta convencida de la discriminación positiva, que en español a veces suena feo, los americanos le llaman acción afirmativa, ¿no? Porque con la palabra discriminación suena como... Ahora, es evidente que la discriminación positiva es necesaria mientras no haya condiciones de igualdad de posibilidades. Entonces yo creo claramente que tiene que haber cuotas. Y no solo lo creo. Nosotros aprobamos el año pasado en el Parlamento por primera vez un cambio al sistema electoral, ¿no?, que va a ser proporcional, pero donde establecimos que no pueda, digamos, tiene que haber al menos un 40% de candidatas mujeres y que partido que no inscriba ese 40% no puede inscribir la lista. Y que partido, no solo que inscriba el 40%, sino que además elija mujeres, va a recibir un incentivo, ¿no? Asimismo, la ley de partidos políticos, que también cambiamos para mejorar y perfeccionar la democracia, establecimos que no puede haber no puede haber en ningún caso ningún género más del 60% de uno o de otro, o sea que hay que asegurar.
estamos en la reforma laboral, incluimos el que tiene que haber cuotas en los sindicatos también de dirigentes mujeres. Y en las empresas estatales hemos partido con 4%, ya vamos en 28% en estos 2 años, a llegar al 40% de las empresas estatales, para dar el ejemplo a las privadas, de mujeres en los directorios. Pero todo esto no solo porque es justo, no solo porque el 52,7% de la población chilena es mujer, sino que además porque se ha visto que tienen mejores resultados que cuando son monocolor, monogéneo. Además es que si no, no pasa. ¿No? Quiero decir, pues, de ninguna en Alemania, manera. por ejemplo, de todas las empresas del DAX, el equivalente al IBEX español, de las grandes empresas, solo una mujer es presidenta. Claro. Una. Entonces parece que espontáneamente no pasa. En España, 17 miembros del Consejo de Administración mujeres, entre 500 y pico, es que si no se actúa no pasa. La actuación parece luego fea cosa, pero es que si no, no pasa. Es decir, fea es la palabra, la acción me parece perfecta a mí, pero cuesta mucho conquistar esos espacios de poder si no se apoyan, si no se intencionan. Y yo creo firmemente en que las cuotas son necesarias. Y cuando ya la igualdad es una cosa natural, entonces ya no serán necesarias las cuotas, pero todavía falta para eso. Mientras tanto, claro, hablamos del mundo y estamos hablando ahora de un trozo del mundo que libra esta batalla que diríamos que está en los decimales de la conquista de los derechos, porque en otros lugares se están todavía viviendo las barbaries históricas tremendas. La ablación de clítoris todavía, por ejemplo, es una realidad que afecta a millones de personas en el mundo. Allá no valdría el juego de modelos que estamos manejando para el mundo más avanzado, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de verdad de actuar cuando el rival ya no es exactamente un modelo, sino, vamos, es una especie de monumento consolidado de la tradición, que toca además resortes de tipo religioso, etcétera? ¿Hay que dar esta batalla por perdida? No. Hay que identificar cuáles son los actores clave para que pueda triunfarse. En el caso de la ablación que usted menciona, teóricamente está prohibida en todas partes. Hay legislaciones que lo prohíben expresamente, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros cuando trabajábamos en ONU Mujeres, qué buena experiencia hubo. El trabajo con líderes religiosos, el convencimiento con líderes religiosos. O recuerdo cuando estuve en un campamento en Kenia, las mujeres que vivían ahí, conversando yo con algunas de ellas, me decía, mire, yo hacía el procedimiento, porque mi madre lo hacía, mi abuela lo hacía, y me enseñaron, y ese era como mi oficio, ¿no? Y acá, que he estado con más personas, que he podido conversar, me he dado cuenta de lo que estamos haciendo, y he dejado de hacerlo. Entonces, uno tiene que identificar actores que sí juegan roles relevantes. Con líderes religiosos, ¿qué hicimos, por ejemplo? Para luchar contra el matrimonio infantil, ¿no? Estas niñitas de 9 años, 8 años, 12 años, que las hacen casarse con hombres mucho mayores. Se hablaba con líderes religiosos. Y los líderes religiosos, los padres, bueno, en esos países supuestamente el matrimonio no estaba permitido, bajo en algunas partes de 16 años, 18 años, les decían a los padres, muéstrame el carnet de identidad. Porque ellos naturalmente llegaban diciendo tienen 18, bueno, y él podía ver que era una niñita. O si no, se acercaba a la niña y le preguntaba, ¿tú quieres casarte con...? Pero eso significa que hay que hacer un trabajo de hormiga, ¿no? Día a día, apoyar a organizaciones de mujeres para que efectivamente ese tipo de situaciones que son dramáticas no sigan existiendo. Pero por otro lado, yo soy una convencida que igualmente el acceso a la educación de las niñas en el mundo abre una oportunidad fantástica. Es una tremenda, perdón que use esta palabra, me viene lo médico, vacuna contra muchas de estas cosas, porque una niña que estudia es una niña que no quiere casarse precozmente, es una niña que quiere hacer otras cosas, ¿no? Son muchas cosas, educación, salud, y hay otras cosas que hay que hacer también, autonomía económica, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es súper importante lo que algunos le llaman la alfabetización financiera, por un lado, y la alfabetización digital, por el otro. Porque si el mundo va hacia que lo digital y la tecnología va a ser cada vez más importante, donde la ciencia y la innovación son cada vez más importantes, si las mujeres quedan fuera de eso, la verdad que aunque hagamos todas cosas positivas, van a quedar siempre como ciudadanas de segunda clase. Entonces, el drama es que hay países donde la situación es dramática, pero también tenemos que proveerla de celulares. Me contaba un empresario, creo que era de Bangladesh, pero no estoy segura, que él quiso contratar armó una red de mujeres empresarias, micro y pequeñas empresarias. Entonces necesitaba para comunicarse con ellas que tuvieran celular. Entonces tuvo que entrevistarse con los maridos
para permitirles, para que le dieran permiso a las mujeres para tener celular. Entonces, dice que los maridos, por una razón no adecuada, que era poder controlar a sus mujeres, aceptaron que las mujeres tuvieran celular y pudieran usarlo como un mecanismo de transferencia de recursos, en fin. Entonces, yo creo que apoyar a las mujeres, se usa una palabra que es empoderar. Yo creo que las mujeres son poderosas, pero empoderar en el sentido de luchar contra estos obstáculos y dotarlas de mayores capacidades, claro. La tecla clave es la educación, posiblemente lo he mencionado varias veces. He recordado, según hablaba, lo que nos dijo en una conversación de este estilo Alan Weizmann en Estados Unidos, cuando nos decía, en algunos países como Irán, por ejemplo, la educación saltaba por encima de todos los modelos establecidos. Si habían sido criadas para tener muchos hijos, porque esto venía, cuando adquirieron una cierta educación empezaban ya a reclamar determinado tipo de derechos, a vivir su libertad de otra manera, empezaban a esponjarse de otra forma y se iban disolviendo un montón de elementos de la vieja tradición, sencillamente porque la educación les abría un nuevo camino. Es la tecla seguramente fundamental, ¿verdad? Es fundamental, pero también ahí hay que trabajar con los profesores para que los profesores no eduquen en un sentido, que eduquen en un sentido de libertad, ¿no? De oportunidades. O sea, hay que trabajar con los profesores, hay que revisar los textos. Nosotros, cuando llegamos a la democracia, el que fue presidente del Lago revisó los textos, que fue ministro de Educación en ese momento, y usted encontraba, a propósito de estereotipos, ¿no? Encontraba que el doctor en un dibujo siempre era un hombre y la secretaria era una mujer muy curvilínea, ¿no? O sea, estereotipos de mujeres y estereotipos de roles. Entonces, la educación puede jugar un rol, pero tiene que tener ese contenido de una educación que afirme a la mujer para que pueda desarrollar sus anhelos, ¿no? Sepa que es capaz y pueda también apoyarse en eso. Sí, pero luego hay una especie de línea de frontera que termina obstaculizándolo todo. Volviendo ahora a un país como España, por ejemplo, donde hay más mujeres que hombres en la universidad, donde hay los mejores alumnos son chicas, salen muchísimo, pasa un poquito el tiempo y vemos que no ocupan los espacios laborales como le correspondería por su número, porque han sido, digamos, succionadas por las muchas cosas que en este momento son un obstáculo. Por ejemplo, la conciliación laboral. Podremos inventar un día algo que haga posible la maternidad y el desarrollo natural de la vida profesional de las mujeres sin construir un auténtico Matías como tenemos ahora. Hay manera de establecer un juego de verdad avanzado en el capítulo de la conciliación, porque por el momento solo se están tocando cosas, pero no se está llegando al centro del problema. Yo, como soy pediatra, ¿no? y fui mamá estudiando en la universidad, terminando mi carrera, para mí fue clave contar con salas cunas y jardines infantiles, con horarios adecuados al tipo de ocupación o trabajo que uno tenía. Ahora, es verdad que en las sociedades siempre se castiga a las madres trabajadoras como que abandonan a los hijos. Entonces, por eso, de nuevo, hay que trabajar en la cultura para decir, esto no es abandono, esto es un hombre y mujer que tienen que repartirse las responsabilidades con los hijos en la casa, ¿no? Pero también la presencia de cuidado infantil, ¿no? Que no dependa exclusivamente del cuidado, no solo infantil, de los discapacitados, de los adultos mayores, que en nuestras sociedades todavía se ve como que eso tiene que tener la mano de mujer. Y nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue hacer subsidios para la gente que cuida a los postrados, para que la mujer pudiera salir, hacer sus cosas, trabajar. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y que ayudan infinitamente. Nosotros teníamos una participación laboral muy baja de las mujeres. Y hicimos los estudios y nos dimos cuenta que el tema del cuidado del niño era uno de los factores más importantes que hacía que la mujer se quedara en casa, ¿no? O dejara de trabajar. Había partido cuando era joven, soltera, y después decidía dejar. Y fíjese que logramos incrementar fuertemente, todavía más bajo que el resto de los países del OECD, porque tenemos un 48,7% de participación laboral femenina, pero incrementó fuertemente gracias a ciertas medidas específicas. Pues a mí me da la impresión de que ahora se considera una mujer no puede llegar muy lejos profesionalmente a tiempo parcial. Tiene que trabajar mucho, no se puede por poquito, no se puede, ¿no? Entonces, la solución del tiempo parcial es una solución coyuntural, no es una solución. ¿Cuál es la solución? No lo sé. Pero el ser humano que ha inventado la cirugía, microcirugía del ojo, sí, y que ha llevado al hombre a la luna, no me diga que no es capaz de inventar algo mejor para que pueda conciliarse eso. Porque yo le voy a decir una cosa que a mí me ha marcado toda mi vida. Yo nunca he tenido que optar entre ser periodista o ser padre. Yo nunca me planteé, no sé si quiero ser periodista o quiero ser padre. Y he vivido rodeado de compañeras que se han preguntado muchas veces si tenía que ser
periodistas o ser madres. Y entonces eso es un hecho que mostraba con claridad la naturaleza de la equivocación. Eso no se ha afrontado de una manera adecuada. El hombre ha hecho cosas mucho más difíciles. No me diga que no se le puede ocurrir cómo conciliar eso. Sin duda. Y yo creo que hay que hacer un conjunto, que no hay un remedio, que hay que buscar un conjunto de iniciativas que permita hacerse cargo de la conciliación laboral. Nosotros, entre otras cosas, hemos premiado empresas que han logrado una mejor conciliación laboral con distintas técnicas. Bueno, depende del tipo de empresa, sin duda, ¿no? Si uno atiende público no puede estar trabajando desde la casa, pero hay otras cosas que sí uno puede buscar cómo adapta la empresa o la sociedad. Pero yo creo que tiene mucho que ver, insisto, en estos roles que se adjudican a las mujeres, que hacen que finalmente la mujer se haga esa pregunta, porque también se adjudica ese rol y porque también la sociedad la castiga. Porque ¿qué dice la familia? Claro, dejó niños abandonados. No lo dice abiertamente, pero lo soslaya muchas veces, ¿no? Yo creo que deberías quedarte en la casa. Tal vez sería bueno media jornada. Pero yo creo que... ¿Y por qué creo que tiene mucho de cultural? Porque en Estados Unidos empezó a haber lo que se llamaban las breadwinners, o sea, las ganadoras del pan, y los hombres se estaban quedando en las casas con los niños. También en los países nórdicos también ha cambiado. Por eso yo creo que no hay una sola cosa que va a resolver todo, sino que tenemos que hacer un conjunto de cosas, pero sin duda todavía no lo hemos logrado plenamente. Claro. Y mirando además el mundo, que es muy grande, y el futuro, que es muy grande, como va a pasar por países como China de una manera determinante, sí me gustaría que me comentara un poco la particular historia de China en este capítulo. Primero prohibiendo tener a las mujeres más que un hijo, luego permitiéndolo, creando un lío formidable que hacía muy poco deseable que nacieran niñas, con lo que de repente morían o las mataban, etc. ¿En qué situación están ahora las cosas? Porque China va a marcar mucho el camino. Claro, yo me imagino que esto tiene que haber sido una determinación cuando uno ve que la población está creciendo a niveles de una velocidad brutal, ¿no es verdad? Estoy hablando de años atrás, con una pobreza enorme. Se vieron obligados a tomar una decisión de un solo hijo. Ahora han liberalizado esa situación, pueden tener más de un hijo. Y lo que a mí me explicaba una señora con la cual yo conversaba, y era que en la cultura, no solo de China, sino que en la mayoría de los países orientales, y sobre todo en zonas rurales o con menos ingresos económicos, la mujer se va a vivir a la casa del marido, que es la casa de los padres del marido habitualmente, y cuida a los padres del marido. En cambio, el hombre se queda en la casa de los padres y cuida a los padres, la mujer, de ese joven. Entonces también había una situación vinculada a pobreza, ¿no? Que hacía que la gente tomara determinadas decisiones y si podía tener un solo hijo, bueno, estaba por un hijo y no por una hija. Sin embargo, yo he visto que esto ha ido cambiando y ha ido cambiando también por muchas razones. Entonces, hoy día, pero por otro lado tenemos mujeres en puestos importantes. Nosotros cuando estábamos en Mujer hicimos un importante trabajo se llama All China Women, creo que es como la gran asociación de mujeres, para apoyar el desarrollo político de las mujeres. Porque las mujeres tenían poco desarrollo político para poder... porque yo preguntaba, más ministra... lo que pasa es que para ser ministra tiene que ser determinada organización de cierto nivel y no había muchas mujeres. Entonces, yo creo que China está avanzando rápidamente también en esa dirección y bueno, hoy vamos a tener, por tanto, muchas mujeres... ya en condiciones de mayor igualdad. Yeah.